no sé cuántos intentos fueron, como tres, cuatro intentos de escribir algo. Incluso avanzaba con bastantes páginas y todo, pero no llegaba a culminarlo. Entonces decidí de alguna forma, bueno, pero ¿cómo hago que ahora sí esto se vaya a finalizar? El sueño era, ya tenemos el PDF, por lo menos imprimamos unas copias para Claro. nosotros. Y sí, y ahí buscando y no, cuando por fin lo logramos, no, la sensación es de un objetivo cumplido. Desde lo que les digo, desde antes que saliera el sol hasta que se iba el sol. Todos los días, dándole, que era sábado, que era domingo. Dele, dele porque teníamos un tiempo límite, o sea, era sacar un libro en una locura de tiempo. Ahí pasé por una época muy fuerte, muy fuerte, donde, donde incluso, ¿no? Les revelo, yo busqué ayuda para recibir consejos, para poder recibir proyectos, pero esa estructura inicial, que eso es lo que realmente lo que va a transmitir valor y lo que valoran las personas, para mí es la base fundamental de todo. Bienvenidos nuevamente, como siempre, les saluda su amigo Víctor. El día de hoy, Cristian, como siempre, acompañándome, Cristian Cabra, Mike Ramírez. Y nada, quiero decirles que el día de hoy tenemos un gran invitado, una de las personas que por lo menos en mi formación, cuando yo comenzaba a hacer contenido, marcaron y me hicieron admirar mucho el trabajo en redes por todo lo que hace. Miguel Caballero, el día de hoy con nosotros en el podcast Porque Soy. Bienvenido, Miguel, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte por acá. Hola, hola, Víctor, hola, Cristian, hola, Mike, muchísimas gracias por semejante introducción y no, encantado por aquí charlar un rato. Excelente, muy bien. Para quienes no te conozcan, que la verdad es que si se dedican a seguir a personajes en el tema de redes sociales, difícilmente creo que es no conocerte, pero cuéntanos un poquito quién es Miguel Caballero. Eh, bueno, no, Miguel Caballero es, digamos, es un apasionado por el aprendizaje, básicamente. A mí me encanta aprender, ¿no? Es como parte de mi naturaleza. Me encanta aprender, experimentar, aplicar y luego compartirlo. Y por eso, digamos, desde hace ya un buen tiempo, en diversos proyectos, he compartido mucho en diversas temáticas, pero siempre girando en torno a lo que tiene que ver con el análisis de datos. Y bueno, es eso básicamente. Excelente. Quiero conocer, Miguel, toda tu carrera profesional. Hay mucho de dónde preguntarte porque sé que escribes libros, porque sé que tienes un canal de YouTube que ha ido evolucionando, porque sé que tienes una plataforma, una academia en donde ofreces tus cursos. Entonces, creo que hay mucho de qué hablar, pero quiero irme muy atrás y conocer un poco más de Miguel desde donde tal vez pocas personas conocen. Tu periodo educativo, tu parte académica, ¿cómo conociste a Fabián en algún momento? O desde dónde viene ese dúo que todos conocimos hace algún tiempo en redes? Bueno, si nos remontamos tiempo atrás, yo nací en 1990, no mentiras. Pero, pero no, digamos que, digamos, como para empezar desde el puro principio, ya que mencionas a Fabián, yo en la universidad estudié ingeniería industrial. Acá en Colombia tiene que ver más con la parte administrativa que con la parte, digamos, mecánica, pero bueno. Y yo conocí a Fabián por la universidad, precisamente. De hecho, desde el primer semestre conozco a Fabián. Y, y nada, digamos que a lo largo de la carrera hicimos, hicimos una buena amistad, también hicimos también trabajos bien complejos y por eso, digamos, al final terminamos uniéndonos porque, digamos, nos entendíamos bien. Y sí, eso. Entonces yo empecé por ahí. Bueno, ya, ahí me vas preguntando de acuerdo a lo Claro, que... Sí, no pero te bueno, eso hay como preocupes. para darles un poquito de Quiero contexto. preguntarte porque cuando yo te conocí, fue primero inicialmente o cuando los conocí, ¿por qué hablo de ambos? Porque primero eran lo que había en aquel momento, ¿no? Yo inicié, por ejemplo, mi canal en 2015 y ya les decía fuera de cámaras,
Les decía, conocí a Otto Javier González, un canal muy grande, muy bueno. Andrés Rojas Moncada, Sergio Campos con el blog, que aún no se animaba a hacer YouTube. Y Excel Free Blog, ese canal de YouTube que si bien en algún momento no tenía mucho movimiento, pues hacían mucha presencia porque sabía que tenían libros, que ellos ya habían escrito libros, que tenían el canal de YouTube, daban capacitación, consultoría y demás. ¿Qué fue primero, Miguel? La parte de los libros, el canal de YouTube? ¿Qué fue primero? Primero fue un blog. Resulta que en mi época universitaria, ¿no? Digamos, por ahí en un sexto, séptimo semestre más o menos, si no recuerdo mal, digamos que a mí me preocupaba algo y era que al momento de salir al campo, ¿no? Fuera un molde igual que mis compañeros. ¿Qué me va a diferenciar? Y en ese sentido, pues digamos, siempre rondaba por allí entre los profesores, incluso entre los compañeros, la importancia de Excel. Entonces, desde allí empecé a meterme de lleno a estudiar Excel, leyendo por internet, viendo videos en YouTube de lo que había en ese momento. Y, y bueno, digamos que yo con el tema de la programación de computadoras, desde que vi la única materia que vi en la universidad que tenía que ver con el tema, que fue en el, no sé, pónganle tercer, cuarto semestre, no recuerdo, digamos que he flechado como por el área, ¿no? Y siempre cacharreaba mucho y por eso, digamos, la parte de Visual Basic para aplicaciones, en ese entonces, mejor dicho, la agarré y la experimentaba mucho y hacía muchas cosas, tanto así que lo que yo hacía para practicar eran ciertas materias, ¿no? de la carrera de compañeros donde se tenían que hacer desarrollos en Excel. Yo, digamos, me ofrecía para hacérselos, ¿no? Con esa iniciativa de practicar y sobre todo de ir desarrollando una habilidad que fuera un diferencial, básicamente. Pero también, digamos, venía ligado a una preocupación y era que, ok, estoy aprendiendo, trato de practicar, busco proyectos, hasta en esa época me salieron mis primeros proyectos de, digamos, ya contratado, pero pues, digamos, me preocupaba, bueno, esto es mucho tema, o sea, cuando uno empieza a estudiar Excel y realmente cualquier cosa uno se ve que eso es de no acabar y bueno, pero estoy aprendiendo esto, estoy aprendiendo tablas dinámicas, ¿no? Digamos, y ahora que estoy con el tema de Visual Basic para aplicaciones y me meto de lleno, ¿qué pasa cuando de repente lo vaya a necesitar de verdad allá afuera? O, ¿no? ¿Qué pasa si se me olvida? ¿Qué hago? Y allí fue donde se me ocurrió, bueno, documentémoslo, como el cuaderno de la universidad, ¿no? Pero en este caso, en línea, en un blog. Y así, bueno, pues le puse Excel Free, porque fue lo primero que se me ocurrió en su momento. Digamos, no fue con un dominio ni nada, tenía un subdominio Weebly, de hecho todavía se encuentra por allí. Y así. Entonces empecé a documentar allí por ese lado, primeramente. Y digamos que ligado a eso dije, no, hagamos también videos. Pero los videos los hacía privados. Bueno, los grabo en el computador y los paso al disco duro y después qué, ¿no? Entonces YouTube, subámoslos a YouTube. Pero pues en un principio no tuve la intención de ser un canal de YouTube, digamos, como para compartir el conocimiento, sino era un canal de YouTube para mí, ¿no? Para aprendí esto, lo escribo, lo digo en un video y cuando lo llegue a necesitar más adelante, venga, yo busco a ver si está por allí. Entonces esa realmente fue como la iniciativa. Poco a poco fue evolucionando, pero bueno, eso fue realmente la concepción inicial de donde nació pues el blog y Excel Free Blog posteriormente. Fíjate que coincido contigo porque yo lo he mencionado varias veces que la intención fue siempre la misma para varios de nosotros cuando iniciamos a hacer esto. De hecho, yo comencé con un grupo de Facebook que le puse ese nombre que siempre he expresado que no me gusta, que está largo y que no está padre. Y, y yo igual hacía lo mismo. Hacía algunas publicaciones y antes, no sé si recuerden los grupos de Facebook, cuando tú administrabas un grupo, había una sección donde se guardaban todos los archivos que tú ibas subiendo. Yo dije, voy a compartir algunas plantillas y de ahí si se hace otra conversación respecto de algo pues ahí lo platicamos y lo vemos. Y veía cómo todos mis archivos, toda mi biblioteca de conocimiento, según yo, se iba guardando en el grupo de Facebook. De pronto, algunos amigos de la universidad invitaron a sus amigos y el grupo se empezó a hacer grande. Y si bien el boom de YouTube ya llevaba, pues a lo mejor algún ratito,
yo en 2015 dije, híjole, pues me empezaron a hacer como eso, ¿no? Veía yo otros youtubers que empezaban a crecer un montón en aquel tiempo de entretenimiento, de que hablaban de cine, que hablaban de noticias, de chismes y demás. Yo dije, yo quiero hacer algo en YouTube. Y dije, pues yo de qué voy a hablar, pues solamente de Excel, ¿no? Y entonces también empecé a hacer eso, pero ya bajo una concepción de compartir. Por ejemplo, Otto Javier González, él tiene una historia muy chistosa en esto, porque él, igual que tú, empezó a hacer los videos de su canal y él dice que él simplemente lo creó, lo subió, pero ni siquiera se daba cuenta de que lo subía en público o en oculto o en privado, sino que él los subió y los configuró en público sin darse cuenta de qué pasaba, eran igual para él. Y cuando se dio cuenta, dice que empezó a recibir comentarios y, y mensajes de gente de, oye, sube los siguientes capítulos, están muy buenos los videos. Y entonces, para cuando él se dio cuenta de que sus videos eran públicos, él ya tenía, dice que como 2000 suscriptores. Y entonces, pues dijo, ah, caray, pues aquí estoy ayudando a la comunidad y aparte me está sirviendo porque estoy guardando mis cursos y también a través de eso, Otto era un grande cuando yo entré al tema de YouTube, era de hecho creo que el canal más grande de los poquitos que habíamos y sí, creo que coincidimos varios en que lo que hacíamos siempre era como pensando en consultar posteriormente, ¿no? El canal, ¿en qué momento dijiste, ya los voy a poner en público, quiero compartir esto con la gente? Eso recuerdo bien que fue un mayo de 2013, hace rato, cuando tomé la decisión de hacerlo público. Así se cierta, no recuerdo por qué. De repente, como viendo la posibilidad, lo habilité de esa manera. Pero sí, fue básicamente como una decisión de momento. Bueno, pues aquí estamos haciendo esto. Y digamos que en su momento lo pensé ya para estructurarlo. Vamos que de repente lo que yo hacía era grabar, a veces grababa sin audio. Simplemente ahí la instrucción va aquí, ta, 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 y así quedaba. Y, y en su momento dije, bueno, no, hagámoslo público, ya empecemos a explicar. eh, Me daba una pena tremenda, ¿no? Entonces por eso uno nunca mostraba la cara, hasta, no sé, cuando todo el mundo empezó a mostrar la cara, no sé cuándo fue eso, pero fue años después. Y, y bueno, lo que te digo, nada, ciencia cierta no recuerdo qué me llevó a dar el paso, pero cuando lo hice, dije, bueno, vamos a hacerlo de una manera estructurada, ¿no? Ya haciendo un video, tutorial, y bueno, el primero de esos fue en mayo 2013. Wow. Sí, yo imagínate, yo empecé 2 años después y en algún momento por Julio, se me pasaba a mencionar a Julio, que de hecho Julio y yo comenzamos casi como con una diferencia de un mes, 2 meses, y conocí tu canal y la verdad es que pues fue como de mis principales referentes en ese momento, porque realmente éramos pocos, en aquel momento éramos pocos, ahorita ya hay infinidad, si tú buscas Excel en YouTube y le pones canales en filtro, encuentras 100, ¿no? Antes éramos realmente pocos a nivel habla hispana. Posterior a que empiezas a desarrollar el canal, tenías el blog, ¿en qué momento dices, oye, quiero hacer un libro? ¿O en qué momento te sentiste preparado y dijiste, creo que voy a escribir un libro y puedo empezar a comercializar esa parte, el conocimiento, a monetizar el conocimiento que tengo? ¿Cómo tomas esa decisión? Bueno, el tema de los libros es toda una historia, porque no sé por qué, pero desde hacía mucho tiempo, digamos, yo quería escribir algo, ¿sí? También con el sentido de repente de documentar de una manera más estructurada lo que iba aprendiendo. Y tuve varios intentos de Excel, de funciones de Excel. Alguna vez me volví loco y quise hacer como un diccionario de todas las funciones de Excel. Evidentemente nunca vio luz, es una locura. Y así como varios intentos, ¿no? Cuando empiezo con el canal de YouTube y hacerlo ya de manera estructurada, una de las primeras temáticas fue tablas dinámicas, porque me había ayudado muchísimo las tablas dinámicas para presentar reportes en empresas y bueno, entonces hagamos tablas dinámicas. Y digamos yo siempre con ese, podría decirse, sueño iluso de lo voy a hacer lo más completo posible, ¿no? Eso por más que uno quiera, siempre hay algo que se va a quedar por fuera.
Pero bueno, digamos, esa era como la ilusión, ¿no? Entonces iba sacando como los capítulos, los distintos tutoriales de tablas dinámicas. Y a medida que iba avanzando me di cuenta de que, aprendí un truquito nuevo, ¿no? Aprendí una cosita nueva, pero se me están quedando cosas por fuera. Entonces ahí fue donde cuando se me vino nuevamente la idea, bueno, tratemos ahora de hacer un libro de tablas dinámicas, recopilando todas esas cositas que se me iban quedando por fuera. Entonces, el libro de tablas dinámicas, el primero que escribí, es eso, es una recopilación de trucos de diversa índole, desde algunos trucos de visualización, algunos de aplicaciones, hasta algunas macros, ¿sí? En tablas dinámicas. Pero aquí hay un punto importante. Yo sabía ese historial pasado que tenía de tratar de escribir algo porque no sé cuántos intentos fueron, como tres, cuatro intentos de escribir algo, incluso avanzado, con bastantes páginas y todo, pero no llegaba a culminarlo. Entonces, decidí de alguna forma, bueno, pero ¿cómo hago que ahora sí esto se vaya a finalizar? Y una vez avanzado, yo venía hablando con Fabián ya porque pues tratábamos de hacer algunos proyectos, algunas consultorías, estamos haciendo por algunas cositas, unos desarrollos, y yo dije, bueno, con un partner, ¿no? Con un partner, de repente eso se pueda potencializar, así digamos nos vamos jalando el uno al otro y podemos llegar a buen puerto. Y así fue como le propuse a Fabián que fuera coautor del libro de tablas dinámicas. Eh, bueno, con ciertos capítulos. Él aceptó y de ahí fuimos estructurando, picando piedra, muchos errores, muchas cosas, bueno, pero eso fue realmente eh, como el primer paso. Entonces, ese fue el primer libro y esa es la ¿Fue el de historia. tablas dinámicas, la quinta dimensión? Era así el nombre, ¿no? Ese es el mismo, tabla dinámica de la quinta dimensión, Por qué sí. la quinta dimensión? Porque como era de trucos, ¿no? Como los trucos más inéditos, ¿no? Los trucos más avanzados, ¿no? Entonces, en lugar de decir el siguiente nivel, ¿no? Pues Ok. una dimensión más allá, esa era la idea. Listo, listo. ¿Cuánto, pensando que era un proyecto y que como bien dices, es como cuando uno crea un proyecto, ¿no? Dicen, ah, mira, Miguel tuvo éxito con su canal Excel Free Blog o tuvo éxito con su primer libro Tablas Dinámicas, la quinta dimensión. Y la gente a veces piensa que uno tiene éxito a la primera, ¿no? Yo, por ejemplo, tuve éxito con el canal de YouTube, pero el canal de YouTube viene atrás de cuatro o cinco intentos de un blog, de un grupo de Facebook, de otro canal de YouTube que intenté y que por ahí dejé y boté. Y no es que las cosas siempre son, hoy dicen, ah, Miguel escribe libros, y desde el primer día que decidió, nació las tablas dinámicas, la quinta dimensión, no es así. Como bien dijiste, ahí atrás, prueba y error, proyectos que se quedan a la mitad, que nunca ven la luz o que no se concluyen porque no se les encontró ya que ibas a la mitad, ya no le encontraste forma. ¿Cuánto tardaron en escribir ese primer libro que sí vio la luz? Ese primer libro fue demorado, fue un año prácticamente. Un año. Un año completo. Claro, eran los primeros pasos, digamos que la forma de escribir, de estructurar, pues uno con el tiempo, digamos, se va volviendo más eficiente, ¿no? Pero sí, eso fue un año completo y siendo incluso uno de los más cortos que he escrito, ¿no? Pero bueno, fueron los primeros pasos. ¿Qué fueron, cuáles fueron los desafíos? ¿Con qué tipo de cosas o retos se encuentra uno cuando uno escribe un libro? A mí me ha pasado que digo, oye, me hace falta escribir un libro. Yo quiero escribir un libro de algo, pero de pronto, si yo me siento, digo, híjole, ¿por dónde empiezo? ¿No? En ese caso, ustedes, que si bien Fabián fue coautor contigo de ese libro y a lo mejor el tener un apoyo, pues de pronto se hace o facilita un poco más las cosas, ¿con qué tipo de trabas y de retos se encuentra uno cuando quiere escribir su primer libro? Hay varios, pero un punto importante que siempre fue un reto ha sido como la organización inicial. Si uno puede de repente conocer un tema o pues, un tema que a uno le apasione y lo quiera compartir y sabes de que, bueno, puedo hacer esto, puedo hacer lo otro, puedo hacer esto de acá también, pero ahora cómo lo estructuras, ¿no? Para que sea de una manera secuencial, que se entienda, ¿no? Que añada valor. Entonces, hacer toda esa estructura para mí fue todo un reto.
pero un reto, ¿no? Un reto grande. Porque no es lo mismo, ¿no? Que planear una serie de videos en YouTube, ¿no? No es lo mismo. Entonces, eso es una parte bien importante. En el caso de la coautoría, un reto era poder tener una muy buena comunicación, porque la idea es que fuera algo cohesivo, ¿no? Que se Claro. viera escrito por un mismo autor prácticamente, y no como que, uy, esto dijo algo y esto ya me lo habían dicho, de Y el otro repente, está del ¿sí? otro lado. Exacto. Entonces, eso también fue un reto, pero supimos organizarnos muy bien. Hicimos un GAN y todo con fechas, íbamos revisando y demás. Entonces, pero digamos que como reto, ese punto es muy, muy, muy importante tenerlo presente. Y además que lo aprendimos como de manera empírica, ¿no? Por decirlo así. Porque ya cuando tú te sientas con una editorial, porque los libros han sido autopublicados, ¿no? Cuando te Claro. sientas con una editorial, ellos te dicen, te ahorran muchas cosas, porque te dicen, ah, no, primero haz esto, primero haz un bosquejo aquí, haz una descripción, hazlo para todos los capítulos, si son varios coautores, qué metodología van a tomar, si por capítulos o si más bien ambos autores van escribiendo todos los capítulos, ¿no? Entonces, claro, eso ahorra mucho, pero a nosotros nos tocó picar piedra, o sea, equivocarnos y ir encontrando como la forma, ¿no? Entonces, eso. Y también como autores autopublicados, ok, muy bonito. Digamos nosotros escribimos en Word, ya, ¿para qué nos vamos a complicar en Word? Y escribimos, listo, tal, pam, pam, y fotico y tal, todo bien. Y luego une eso, ¿no? Lo que hace un editor, ¿no? Une eso, que todo quede bien coherente, que los títulos queden bien, que, mejor dicho, es una locura. Eso nos hizo sufrir de una forma impresionante. Es como editar videos, ¿no? Uno al principio, uy, no, pero esto cómo es, y cacharrando, y poco a poco le agarras la habilidad, pero eso también, como, o sea, autores autopublicados, pues fue todo un reto, también un proceso de aprendizaje muy largo. Cuando tienes una editorial detrás, ellos te hacen ese trabajo, ¿no? Tú simplemente mandas el escrito y tú te organizan todo. Pero pues si queremos autopublicar, eso es una parte esencial, esencial. Y otra parte, bueno, ya que me preguntaron, yo me pongo a hablar qué hago. Dale, Eh, dale. y y otra parte bien importante como pues, autores autopublicados es la parte de las correcciones. Sí, es la parte de las correcciones. En el caso de Fabián y mío, lo que hacíamos es, yo escribo este capítulo, tú escribes este, nos vamos coordinando, pero tú revisas el mío, yo reviso, y así, no, nos íbamos cruzando, ¿no? Pero aún así, siempre hay muchas cosas que se quedan por fuera, porque digamos que se genera como un sesgo colectivo, digámoslo así, ¿no? Entonces, siempre es bueno tener esas miradas por fuera para esa revisión, y digamos, eso es algo que se fue aprendiendo poco a poco. Entonces, bueno, eso como por resumirles, hay algunos puntos que han sido un reto a lo largo del tiempo al momento de escribir. Hace algunos capítulos entrevistamos a Rafa González, que está escribiendo un libro sobre R. Y él nos decía, una de las cosas más complejas a la hora de escribir sobre algo técnico, sobre algo que se trabaja en la computadora, es el tema de las imágenes. Porque debes de ver, decía él, cómo acomodar las imágenes dentro del libro, del texto, cómo quede correctamente estructurado esto en el libro para que se entienda y se comprenda, o sea, lo más descriptivo posible. Con el tema de las imágenes y siendo también una herramienta que pues obviamente, y más en la actualidad, Excel, Word, PowerPoint, toda la suite de Office, la inteligencia artificial, todo va cambiando así, 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 muy rápido. El libro que de tablas dinámicas, ¿ustedes hicieron alguna reedición, por decirlo así, respecto de lo que fue cambiando a través del tiempo? ¿O hubo un momento en el que dijiste, el 80% de este libro sigue siendo vigente, pero hay un 20% que ya no? ¿Hubo ese proceso durante alguno de los libros que tienes o simplemente se escribió y ahí quedó? Sí, pues realmente cada vez que he escrito un libro es la edición. Y si la edición ya se publicó, quedó así, a menos que salga una segunda edición. En el único
que hicimos como una excepción en el cual íbamos revisándolo, incluso añadiéndolo más, fue en el libro El ADN de Power Quell. Porque allí, digamos, queríamos hacer un libro muy, 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 muy completo, ¿no? Uno siempre es soñando. Pero bueno, queríamos hacer un libro muy completo. Queríamos que tuviera toda la parte de la interfaz y toda la parte del lenguaje M, ¿no? Entonces, bueno, ya llevando tiempo, decidimos publicarlo, publicamos toda la parte de interfaz y poco a poco le fuimos añadiendo la parte del lenguaje M hasta que llegamos a un punto donde lo cerramos, no, dejémoslo hasta allí. Ese fue, digamos, como la excepción. Sin embargo, incluso ese libro salió podría decirse una segunda edición. Pero, digamos, en ese sentido, digamos, como autores autopublicados, para quienes de repente escuchen y les interese, igual es mejor eh, ponerse el plan, no importa cuánto se demore, pero una vez publicado, ya esa es la edición. Si ya hay que evolucionar más, ya se encontraron cosas nuevas, hay que empezar en una segunda edición más adelante. Sí, eso sería un consejo que no me pidieron, pero Desde yo el lo primer libro que pondré. escribiste, Miguel, ¿hubo versiones impresas? Sí, Sí. desde el primer libro que escribimos, versiones impresas. En el primero tomó tiempo, no fue enseguida, fue, no recuerdo cuánto tiempo después, si los 4 meses, al año, pero sí, desde el principio. ¿Qué se siente, Miguel? Porque yo creo que debiste, no fue indiferente el momento en que una obra tuya estuviera en tus manos. La primera vez yo creo que no fue un momento cualquiera. ¿Qué sentiste? ¿Qué fue para ti? ¿Significó algo especial? Sí, claro, pues incluso con el primer libro, todas las dinámicas, antes de como buscar la forma de que se imprimieran, ¿no? Y se pudieran distribuir, el sueño era, ya tenemos el PDF, por lo menos imprimamos unas copias para Claro. nosotros. Y sí, y ahí buscando y no, cuando por fin lo logramos, no, la sensación es de un objetivo cumplido, ¿no? Igual uno la sigue sintiendo, o sea, al momento de tú, no importa si es el sexto libro, ¿no? Pero lo Claro, tienes sí. físico, saber todo ese trabajo que hay detrás, ¿no? Porque no es sino todo lo que representa, ¿no? Eh, Todas las horas de estudio, toda la experimentación, toda la aplicación, hasta después que hace el paso, ¿no? De escribir, correcto, todas las embarradas también están ahí, ¿no? Entonces, son prácticamente como hijitos, digámoslo así, cada uno de los libros. Sí, seguro que en cada uno hay un sentimiento especial, ¿no? Porque bien lo dices, o sea, es como el momento nostálgico en el que ves el resultado de desvelos, de estudio, de esfuerzos, de sacrificios, y sin duda seguro que cuando ya lo tienes en tus manos, así sea el sexto, el octavo, el décimo, vas a seguir sintiéndolo conforme vas escribiendo, y que en tu caso, algo que admiro es que conozco varios que tienen uno o hasta dos, pero como tú no conozco quien creo que lleva 6, 7 libros. La verdad es que es admirable esa parte porque por lo menos uno, ¿no? Hay quien dice, en tu vida debes de escribir un libro. Puta, pues Miguel ya tiene 7, o sea, y es un chavo, ¿no? Es un joven. Entonces, la verdad es que felicitarte por esa parte porque es admirable que sigas produciendo y produciendo y produciendo y sobre todo con esa calidad. Mike, Cristian, ¿cómo están? Bienvenidos. Todo excelente, todo chévere aquí, saludando al estimado Miguel y también el tercer libro, me imagino que fue el de Inteligencia de Negocios, ¿verdad? Que Ese ese yo mismo, creo ese mismo. que yo creo que ese fue más difícil por el tema de que Didier estaba en Medellín y ustedes estaban en Bogotá. ¿Fue alguna dificultad de ello? Sí, bueno, de hecho, respecto a lo que decía Víctor, con cada libro hay anécdotas. Sí, hay ciertas experiencias que a uno no se les olvida. Y en el caso de ese libro, también las tiene. Y ese fue, digamos, un libro especial también porque em, fue el tercer libro con otro coautor, que es Didier Arturo, quien no lo conozca, pues es el máster en finanzas en Power BI. Eh, y Didier vive en Medellín, Colombia. Nosotros, Juan y yo, vivimos en Bogotá. Y lo que hicimos fue
Bueno, a Fabián y yo siempre nos tomaba un tiempo largo escribir un libro, ¿sí? Un año, 8 meses, más o menos. Y en este caso decidimos, bueno, la idea fue de Didier, si no recuerdo mal, dijo, no, vénganse para Medellín, vénganse un mes y medio para Medellín. Y en un mes y medio sacamos ese libro, en tiempo récord, ¿sí? Entonces, así lo hicimos, nos fuimos para Medellín un mes y alguito, y nos levantábamos todos los días, tipo 5 4 y 30 de la mañana, más o menos, no recuerdo, pero era bien, bien temprano, el sol no había salido. ¿Sí? Didier siempre llegaba con cafecito, bueno, muchachos para arriba, incluso donde vivía Didier en ese momento, adecuó como una habitación donde estaban ahí los escritorios y los tres escribiendo hombro a hombro, desde l- lo que les digo, desde antes que saliera el sol hasta que se iba el sol. Todos los días, dándole, que era sábado, que era domingo, dele, dele porque teníamos un tiempo límite, o sea, era sacar un libro en una locura de tiempo. Y por eso, digamos, lo recordamos mucho, porque bueno, ahí vivimos muchas cosas, nos pasaron muchas, muchas cosas, pero bueno, fue realmente así como se escribió. Ese fue el reto fue, estábamos hombro a hombro, pero el reto fue poder escribirlo en un mes, porque los otros 15 días revisar, incluso planeamos una capacitación al final. Bueno, hicimos un montón de cosas, la pasamos bien, pero el 99% del tiempo fue escribiendo. Cristian, Bueno, antes de nada, pues como siempre saludarte, Miguel, y Miguel, como siempre he dicho con cada invitado, pues no lo conocí con el experto que estamos viendo ahorita, sino que fue algo curioso porque nos conocimos en Guatapé y estando viviendo en Bogotá los dos, pero nos conocimos fue en Guatapé y tuve la fortuna de conocer cuando estabas junto con Fabián y puedo decir que desde ese momento pues pudimos compartir varias veces otros eventos, espacios y ambos han sido muy buenos amigos y también me dieron muchos consejos en su momento. Y con el tema de los libros, eso que acabas de contar, creo que no se me hace raro, es muy loco, dice, vámonos, nos desconectamos de todo. Así nos pasó con el libro que escribimos también con Julio y con Gibson, fue como, lo sacamos en una semana. Literalmente ya todo el mundo tenía que tener sus temas y una semana y sacábamos el libro. Es muy loco, es muy chévere porque esa metodología es cero desconcentración, todo el mundo concentrado en lo suyo, enfocado, se levanta temprano, así me hizo hacer algo parecido con un curso, 143 videos en 5 días, metido en la casa de él, entonces me parece que es algo muy chévere, una experiencia muy bonita la que tú cuentas, porque es una disciplina, con todo lo que tú has venido trabajando, de decir como, bueno, si un libro nos demora un año, ¿cómo sacarlo en un mes y medio? Es algo muy bonito, la verdad. Eh, Quisiera decir que prácticamente el primer libro que yo conocí tuyo, y fue porque yo decía a Dios, necesito aprender query, necesito algo porque estoy estresado. Y el primer libro que yo conocí fue precisamente el ADN del Power Query, porque yo decía, necesito aprender, y yo no soy tan lector, pero bueno, ahí estuve entre mis pocos libros que he leído, pero me ha gustado, ha sido algo chévere, y pues te agradezco porque como lo dice también Víctor, como lo dice también Mike, ha sido un referente grande para nosotros. Yo desde mi parte, desde que te conocí en Guatapé, ya conocía más tu trabajo, incluso una locura grande, y te agradezco también porque con el curso del premio del primer Data que hicimos, aprendí mucho también en la parte de DAX. Entonces, un gran maestro, una persona que dicta de una manera muy clara, muy precisa, cosas que uno no va a ver fácilmente en cualquier otro lado. Y como siempre lo hemos hablado aquí en el canal, ella es un maestro con estas herramientas. Yo quisiera preguntar, bueno, porque eres un maestro en muchas cosas, o sea, ya he visto desde lo que has hablado, Excel, tablas dinámicas, Visual, ahora hablamos el año pasado de Python, ahora inteligencia artificial, ¿qué viene? O sea, ¿qué viene para Miguel? Bueno, primeramente, muchísimas gracias a ustedes por sus halagos. Realmente uno no sabe qué responder, pero no, de verdad, muchísimas gracias. Me alegra muchísimo que así sea una pizquita, pues uno aporte, ¿no? Porque realmente cuando uno comparte, uno pues busca ayudar a eso, ¿no? Como que, bueno, ¿será que esto que estoy haciendo, será que este libro sí va a aportar valor? Y escuchar pues de referentes como ustedes eso,
pues obviamente uno lo llena de alegría, le pone a uno a sacar pecho, entonces nada, muchachos, muchas gracias. Y yendo pues a la pregunta de Cristian que viene. Mm, Hay algo bien importante, porque pues, digamos, yo a lo largo del tiempo, como yo les decía, ¿no? Yo soy muy apasionado por aprender, ¿sí? Por aprender, por estar experimentando, por estar, digamos que esa sensación de descubrimiento, ¿no? Me llena mucho. Y por ese motivo y por la demanda del mercado, en torno a Power BI, en los últimos años me he movido mucho, ¿no? Con el tema de Power Query, con el tema de DAX, con el tema de toda la infraestructura de Power BI. Y, con Python un poco más reciente, digamos, con Python no llevo un recorrido de 6, 5 años, como sí con DAX y lenguaje M, sino realmente como un par de años con Python ya acomodándole formalmente, pero todo en torno siempre a lo mismo, ¿no? El rol del analista de datos. Entendiéndose analista de datos, pues hay muchos, digamos, subroles, por decirlo así, ¿no? Pero todo en torno al análisis de datos. Cómo ir evolucionando también. Siempre me ha gustado, digamos, las personas que han estado conmigo desde antes, ¿no? Es como, bueno, ¿cómo podemos ir llevándolos un pasito más allá? Entonces, ya hemos profundizado en DAX, ya hemos profundizado en Power Query. No quiere decir que sigamos mirando esas temáticas, pero realmente cómo vamos dando un pasito más allá. Y por eso, pues, vamos explorando. Y ahorita, con el tema de la inteligencia artificial, creo que la gran mayoría podría estar o de pronto no, de pronto nadie está de acuerdo, pero creo que vemos que ese avance tan sostenido está cambiando de alguna u otra manera, en mayor o menor medida, prácticamente cualquier rol, ¿cierto? Y desde mi perspectiva, ¿no? Del análisis de datos, bueno, cómo está cambiando ese rol? Entonces, más allá de agarrar una instrucción, ¿no? A ChatGPT, como por mencionar el más popular, ¿no? En ChatGPT decirme, ¿cómo hago esta fórmula, ¿no? Listo. Ciertamente está cambiando nuestro rol, lo está facilitando de esa manera porque puede proporcionar una respuesta a lo que seríamos la fórmula de DAX o la fórmula de Excel o la expresión del lenguaje M, yo qué sé, que nos oriente. Puede que venga un poco loca la respuesta, ¿no? Un poco alucinada, porque sabemos que estas IAs pueden dar respuestas que parecen convincentes, pero no lo son. Pero, digamos, le da una idea, ¿no? Ah, utiliza esa estrategia. Se me ha ocurrido. Entonces, digamos, facilita mucho eso, ¿no? Pero mi gran incógnita de un tiempo para acá ha sido y dentro de 5 años, ¿cómo va a ser nuestro rol con este avance? Dentro de 10 años, ¿cómo va a ser ese rol? Yo pienso en mi hija la más pequeña, ¿no? Que tiene 1 año y unos meses. Cuando ella ya salga al mercado laboral, ¿no? ¿En qué va a trabajar? Evidentemente, yo no tengo esas respuestas, ¿sí? No las tengo. Pero, digamos que quiero perseguir, por decirlo así, ¿no? Cómo ir rastreando cómo va evolucionando eso. Entonces, en ese sentido, ahorita me he puesto la meta bueno, con las herramientas que tenemos, Power BI, Power Query, DAX, Python, R, y estas inteligencias artificiales, ¿cómo lo vamos integrando? Y eso creo que es lo que viene para el futuro conmigo, seguir esa línea de ir, digámoslo así, ¿no? Investigando entre comillas, investigar igual demanda la construcción de conocimiento nuevo, pero como por simplificarlo, ¿no? Seguir investigando, seguir estar muy atento a lo que va ocurriendo con inteligencia artificial y cómo lo llevamos a la parte aplicada del analista de datos. O sea, si de aquí a 5 años, ¿cómo será un rol junior? No creo que sea exactamente igual como hoy en día, ¿no? ¿Cómo será un rol senior dentro de 5 años también desde la perspectiva de análisis de datos? No creo, me puedo equivocar a todas luces, no creo que sea igual. Entonces, ese es como el seguimiento que quiero ir siguiendo, ¿sí? Como que de alguna forma, pionera, entre comillas, ¿no? Poder ir proporcionando y haciendo ese seguimiento, siempre de la mano de lo que he manejado, ¿sí? No es que ahora, digamos, con la inteligencia artificial, ¿no?
yo hable sobre inteligencia artificial. No, o sea, incluso de las cosas que yo he hecho es, mira, aquí tienes Power BI, ¿cómo conectas esa inteligencia artificial para que te haga la tarea más rápido? O más fácil, no necesariamente más rápido, sino más fácil, sin de repente tener que escribir la expresión de Power Query gigante, sino que eso te lo hace más rápido, pero ¿cómo lo conectas, no? ¿Cómo lo vinculas? Entonces, siempre va muy ligado a lo que he venido haciendo, pero como digo yo, no ir picando piedra con la inteligencia artificial a ver realmente cómo lo llevamos a la parte aplicada en nuestro rol. Eso es, pienso yo, porque uno nunca sabe lo que viene. Sí, totalmente. De hecho, me identifico ahí contigo porque, como tú verás, también yo me he vuelto un loco de tratar de hacer eso justo, de relacionar lo que está con lo que manejamos dentro del canal, que es Excel, Power BI, y relacionarlo a lo que se puede hacer con la inteligencia artificial actualmente. No es como que de pronto saco un video de las nuevas imágenes de ChatGPT. Pues está genial, está padrísimo, pero mi rol ahorita no es ese. Es trabajar sobre Excel, sobre Power BI y lo que yo pueda obtener con relación a la inteligencia artificial. En la escuela donde trabajo con Miguel Antúnez, nos pasa mucho que hay que estar actualizando todo el contenido constantemente, sobre todo en la parte de inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque lo que grabé de Copilot hace 3, 5 meses no es lo mismo que actualmente podemos trabajar con Copilot. Lo que hice de ChatGPT hace 6 meses, ya hay un montón, ya hay 3, 4 modelos nuevos más, ya hay otras actividades y otras cosas que puede hacer ChatGPT que no hacía hace 6 meses. Entonces, ese cambio de la inteligencia artificial, como dices, es algo con lo que creo que te dediques a lo que te dediques, tienes que estar ahí a punto viendo qué modelos se mueven por ahí, qué nuevas cosas sabe hacer y cómo, como bien dijiste, de qué forma va afectando los roles de los analistas, que es en lo que nos movemos, ¿no? Porque va a afectar los roles de los medios de comunicación, del análisis de datos, de un montón de oficios, actividades, profesiones, y si no estamos a la par y no estamos en el tren de la IA, pues en algún momento nos iremos quedando, ¿no? Platicábamos en la charla anterior con Antonio Sánchez que en algún momento la inteligencia artificial, el miedo es, nos va a quitar el trabajo. Sí, seguramente va a eliminar algunos trabajos en la forma en cómo se hacen hoy, pero así como en otros tipos de negocios, pues van a nacer muchos otros que están relacionados a esta parte a la que nos debemos de adaptar, ¿no? Entonces, es importante, creo que para todos, nos dediquemos a lo que nos dediquemos, adaptarnos a esta parte, ¿no? Hablando específicamente y ahorita que tocabas el tema de la parte familiar, Miguel, yo te veo hacer videos, yo te veo hacer libros, yo te veo metido con Power Skill, lo cual te admiro mucho porque a diferencia de Fabián, creo que el hecho de que ahora estés independiente en ese aspecto, pues sigues metiéndole y generas contenido y ahora tengo este libro y ahora está este nuevo curso. ¿Cómo hace Miguel para equilibrar su vida personal con su vida profesional? Y más ahora, porque yo tengo un hijo que en algún momento fue un pequeño, más tú ahora que creo que tu hija tiene una edad, es pequeñita, pues. ¿Cómo haces para repartir tus tiempos, para no enajenarte con el trabajo? Y esto ahí al final genere el de pronto no darles el tiempo a la familia como debería o como quisiéramos que fuera. Sí, bueno, primeramente decirles que es súper complejo. Sí, Sinceramente es muy, muy complejo, lleno de muchos retos. He aprendido mucho y con total seguridad tengo muchísimo más por aprender en cuanto a equilibrar, pues, todos los aspectos, ¿no? Pero, digamos, de las cositas que yo he encontrado, por ejemplo, pues entre semana yo trabajo en forma, trabajo en forma. Pero digamos los domingos es 100% para mi familia, ¿sí? 100% para mi familia. Con mi esposa también hemos tenido nuestros retos, ¿no? De cómo nos organizamos, cómo colaborar en la casa y demás. Entonces, como les digo, no les tengo una verdad absoluta,
pero pues de a poco uno va como tratando de encajar y tratando de equilibrar. Una de las cosas que yo hago, digamos que puede venir por influencia de Didier en su momento, es de repente tener esos momentos de aceleración en el trabajo, ¿no? Mientras que en otros momentos no tanto, para dedicarle otros aspectos, tanto a la familia, tanto a el tema espiritual, tanto, bueno, al tema de salud, ¿no? Entonces, por eso, digamos, por ejemplo, con el último libro, digamos, ya aplico mucho eso. Y es tener al final como una parte, bueno, necesito apoyo estas 2, 3 semanas porque aquí acelero para ya finalizar. Entonces, digamos, es una de las cositas que hago tanto para los libros como para los cursos y, bueno, las distintas iniciativas que tengo en la creación de contenido y de lo que voy aprendiendo y compartiendo también. Entonces, ¿qué les digo? Nada, es un reto grande, pero pues ante todo, he ido buscando y sigo buscando, ¿no? Ese equilibrio entre familia, entre el trabajo, etcétera. Excelente, excelente. Y en esta parte, Miguel, yo sé que tú tienes muchas cosas, como ya te lo hemos expresado de manera sincera, cosas que admiramos, proyectos, tantos libros, el canal, la evolución que tuvo ahora que estás solo en esta parte. ¿Cuál ha sido el proyecto de todos los que tú tienes del cual sientes más orgullo? ¿Del cual siento más orgullo? Mm, esa pregunta es difícil, ¿sabes? Porque de repente, o sea, si lo viéramos con los libros, mi libro, mis 2 libros favoritos son los 2 últimos, ¿sí? Pero claro, es que no pueden ser mis favoritos. La escritura no se pudo organizar mejor, la estructura de los libros no se pudo organizar mejor si no venía todo ese historial, ¿sí? Sin esa tabla dinámica en la quinta dimensión, que fueron esos primeros ladrillos, digamos, no podían existir como estas mejores versiones. No son perfectas, ¿no? Pero no pueden existir esas mejores versiones. Lo mismo ocurre ahorita. Power Elite, que es como se llama ahora mi empresa y mi academia. eh, si uno ve el producto final, es lo que más me enorgullece, porque toda la construcción detrás de la academia, desde la parte técnica, por decir la velocidad de la página, la parte estética, etcétera, todo es mucho más pulido, los cursos también, todo mucho más pulido. ¿Pero por qué? Porque pues viene todo ese bagaje detrás, ¿no? Entonces por eso digo que es una pregunta muy difícil, porque si bien podría decir que es el último, porque claro, es el que ya uno ha pulido muchas cosas, y por supuesto uno sigue mejorando muchas cosas, pero lo que uno ha venido aprendiendo lo va mejorando, no se puede desmeritar, ¿no? Lo que fue Excel Freelog, por ejemplo, que tuvo muchas cosas buenas, malas, pero si no es por Excel Freeblog, no podría existir eh, mi más reciente plataforma, por ejemplo, ¿no? Entonces, em, como para simplificar la respuesta, yo diría que el último, pero es que es difícil, es difícil por eso, ¿no? Es difícil por eso, porque sí, sin lo anterior no podría existir esta versión, así Claro, de. sí, pareciera que, bueno, lo que tratas de decirnos es que la evolución que tú has sido es como con el canal de YouTube, ¿no? Yo siempre pongo ese ejemplo porque me da mucha risa y me da mucha vergüenza al mismo tiempo. Si alguien va a mi canal, considerando que en mi canal hay ya más de 1,600 videos, y ahora que estos muchachos hacen videos conmigo, pues ya hemos de estar cerca de los 2,000 videos en el canal. Si yo me he dado al ejercicio de darle en el orden de los videos del más antiguo al más reciente, aparece mi primer video del 24 de julio de 2015. Y lo veo y realmente siento un poco de vergüenza ver ese video, la forma en cómo hablaba, el nivel de la calidad de la grabación, mi forma de expresar. Y es que sin haber pasado por ese momento de sentir pena, de sentir nervios, de sentir lo que sentía la vez que subí mi primer video, como bien dices, eso no me hubiera permitido ir creciendo poco a poco
y en el camino ir desarrollando el producto del cual hoy, en la forma en cómo edito, en cómo ahora explico los videos, en cómo ahora he aprendido a hacer varias cosas que antes no sabía, pues creo que me siento orgulloso de cómo lo hago ahora, pero porque ese camino me ha traído a través del tiempo a mejorar, ¿no? Y creo que es lo que nos tratas de decir. Sin todos los retos, los desafíos que has tenido a través del tiempo, sin todo eso, pues hoy no tuvieras, yo me he metido a tu plataforma a ver cómo está todo estructurado y la verdad es que mis respetos, bastante bien todo estructurado, desde la parte del estilo, la estructura de los cursos, todo lo que tienes, la verdad es que está maravilloso y creo que entiendo lo que nos tratas de decir. Bien, quiero preguntarte otra cosa. Vamos a pasar a esa parte un poquito más ríspida, ¿vale? Este, me gustaría saber, Miguel, cómo se toma la decisión de que ese dúo, que yo ya te lo he expresado abiertamente y de hecho te lo digo cuando nos conocimos en Medellín. Me acuerdo que en el grupo de WhatsApp del encuentro de profesionales en datos subieron una foto donde tú estabas en el aeropuerto con Fabián. Y entre las personas, había muchas personas que obviamente, con respeto a todos mis compañeros, había muchas personas que yo quería conocer, pero entre esas, cuando vi su foto, yo dije, yo quiero conocer ese par. ¿Por qué? Porque ustedes, cuando yo los veo dar sus en vivos, cuando yo los veía trabajar juntos y veía sus libros y todo lo que han hecho, pues para mí era emocionante decir, güey, voy a conocer a Fabián y a Miguel. Y eso me hacía mucha ilusión y eso lo cumplí en Medellín. De hecho, recuerdo con mucho gusto una noche en la casa de José David, el último día antes de volver a México, que nos fuimos a cenar Fabián, Miguel, Sergio Campos, yo y Pepe, y no me acuerdo quién más estaba ahí, ¿no? José David, obviamente, que era el de casa. Y tener esa charla en la noche en la mesa, cenando algo rico y poder hablar sobre YouTube, sobre sus libros, el ver cómo José David, si no mal recuerdas, agarró y se fue allá a su biblioteca y sacó el montón de libros impresos de todos tus libros, el de tablas dinámicas, el de Power Query. Fue realmente una charla que a mí por lo menos me dejó muy contento, muy feliz y fue genial que todas esas personas que solo ves por redes sociales, estás compartiendo la mesa, una cerveza, la comida. Fue genial. Y de pronto, unos meses después, que Miguel y Fabián ya no van a trabajar juntos. ¿Cómo se tomó esa decisión? Bueno, esa es una decisión que está muy marcada. ¿Saben? Porque la fecha en la que ocurrió, en la que, digamos, se tomó la decisión, nos damos la mano, amigos, pero hasta aquí fue el 28 de abril, después de celebrar mis cumpleaños, con donde me estaba acompañando Fabián. Por eso, digamos, es un momento que, pues, marca mucho, ¿no? Marca mucho. Eh, de hecho, sí, fue ya súper tarde. Luego de, sí, de la celebración y eso, nos fuimos a charlar, hablamos, pues, porque existían ciertas dificultades, por un lado, en cuanto a la visión, porque la visión de Fabián es una, la visión, pues, mía es diferente, habíamos estado alineados durante mucho tiempo, pero pues veníamos, como todo, ¿no? Va uno mirando distintas cosas y eso se venía desvinculando. También, y se los menciono muy brevemente, detrás el equipo, porque sí, nos veíamos Fabián y yo, digamos, de cara a un video de repente o a una conferencia, pero pues detrás teníamos un par de personas que nos ayudaban con temas de edición y administración. Y en ese caso, pues, existieron dificultades. Ahí ya no les entro mucho en detalle, pero existieron dificultades y demás, y eso pues desestabilizó mucho lo que, pues, era Power Skill en ese caso. Nosotros hacía menos de un año
ya habíamos dado el paso, no, ya no más Excel Free Block, pasemos a Power Skill, cambiamos incluso el modelo con el cual veníamos trabajando. Sí, no fue solamente un cambio de nombre, ¿no? Porque Excel Freeblock ya no representaba, pues, digamos, las distintas cosas que hacíamos, no porque le tengamos sed a Excel ni mucho menos, sino porque, bueno, también trabajamos con Power BI y con otros temas, entonces queríamos abarcar más. Sin embargo, no fue solamente el cambio de nombre por eso, sino también en crear una academia, en crear los cursos pregrabados. Antes nosotros, pues, no hacíamos eso. Lo que hacíamos era dar consultorías y dar capacitaciones, bien sea al público general armando grupos o a empresas, ¿sí? Entonces, fue toda una transición. Entonces, bueno, Power Skill viene de Excel Freelog junto con Fabián, ¿no? Y bueno, entonces por estas dificultades administrativas, ¿sí? Administrativas, internas, se desestabilizaron muchas cosas, y en esa conversación, digamos, lo recuerdo muy bien, estábamos prácticamente a un paso de no, bueno, continuemos los dos y rearmamos el equipo, básicamente, ¿sí? Pero bueno, hubo un momento en el cual yo le expresé a Fabián que igual quería tener un proyecto en paralelo, porque si sucedía algo así, pues, digamos, quería tener de dónde agarrarme. Y pues digamos, Fabián dijo, no, porque ahí puede haber conflicto de intereses, no sabemos si los esfuerzos se están poniendo más allá o acá, con lo cual pues una perspectiva completamente válida. Y digamos, ese fue como como el ítem final, ¿no? El cual nos llevó a tomar la decisión, bueno, en ese sentido, pues cada uno pues tome su camino, cerrar la empresa, y ya. Entonces, eso es. En algún momento, Miguel, porque, bueno, por lo menos desde la visión o la percepción de nosotros como sus seguidores, como quienes admiramos lo que hicieron juntos, en algún momento quizás hasta Fabián o a ti en algún momento se sintieron vulnerables o decir, ahora estoy solo, no sé si esto vaya a funcionar, porque nos ubican juntos como marca, porque nos ubican como una bomba juntos, porque son muy buenos juntos. ¿En algún momento sentiste alguna vulnerabilidad o simplemente dijiste, voy a seguir, yo voy a posicionar mi marca, mi trabajo, a Miguel Caballero y no pasó nada? Sí, lo viví, y hay un tema ahí, digamos, bien importante porque, digamos, tanto yo y como Fabián, pues nos dedicamos a eso al 100%, como les decía, desde hace años lo veníamos haciendo en cuanto a formación y consultoría para empresas y pues armando grupitos. Entonces, al 100% en esto, con nuestra empresa y todo, ¿no? Con lo cual, ok, se toma la decisión de que ese proyecto llega hasta allí, la empresa en Colombia se cierra, ¿no? Las distintas redes y otros elementos que uno utiliza pues para darse a conocer y compartir, pues se cierran o se dividen, ¿no? O se dejan quietos, por ejemplo. Eso pasó con lo que fue Excel Firulais y Power Skill, ¿no? Se quedan quietos, otras cosas se cerraron, en fin, ¿no? Entonces, por ejemplo, por lo menos yo entré en el modo, pues tengo que hacer algo, sí o sí. Tengo que hacer algo sí o sí porque, bueno, ¿qué voy a comer? Básicamente. Entonces, digamos que ahí no fue a entrar muy en el modo de construir, qué vamos a hacer, tomar la decisión, será que creo un nuevo proyecto, creo una nueva empresa. Entonces, como ese primer mes, esos primeros 2 meses de mucha construcción, em, no me sentí vulnerable de repente por lo que estaba tan ocupado, ¿no? Haciendo cosas y demás, y bueno, en fin, y uno moviéndose. Sin embargo, ya después de esos 2 meses, 2 meses y medio, pónganle, viene una época en la cual vienen varios meses durísimos, 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 porque igual, ¿no? Sí, nos ubicaban a los dos, sí ubicaban lo que era Excel Freelog más que todo, más que Power Skill, pero mediante Excel Freelog pues llevaban a Power Skill, ¿no? Entonces, digamos, esa evolución fue muy natural y fue buena, esa evolución con Fabián fue muy buena. Entonces,
pero ahorita no, todo quedó desvinculado. Eh, Miguel, ¿qué se hizo? Power Elite, ¿qué es? ¿No? Entonces, ahí pasé por una época muy fuerte, muy fuerte, donde incluso, ¿no? Les revelo, yo busqué ayuda para recibir consejos, para poder recibir proyectos, para hacer cosas de distinta índole, ¿no? En este caso no les menciono los nombres, son conocidos también, pero toqué varias puertas por allí. Y no, fue una época muy dura. Gracias a Dios, ahorita este año ya, digamos, se ha venido como consolidando un poquito más Power Elite y ha sido un poquito más, digamos, estable, podría decirse, ¿no? Pero no, ese cambio, esa finalización de Excel Fluid, que es las Power Skill, siempre, pues, por lo menos para mí, fue durísima, durísima. Sí, no sé ustedes, muchachos, o a lo mejor es nada más percepción mía o alucín mío, ustedes cómo vivieron o cómo vieron acá, porque eso fue lo que yo sentí, lo que acabo de expresar es dije, híjole, pues, ¿qué va a pasar con cada uno de ellos, no? Vi que en corto cada uno sacó su proyecto, pero ustedes ¿cómo lo vieron? Pues es que yo fui también alumnos de ellos. Sí, adquirí el PL 300 y no me recuerdo qué otro curso. Sí, sí, dije, ah, caray, ahora para dónde, para volverlo a ver cómo va a estar el asunto y todo eso. Pero bueno, a lo que vamos ya, dale, dale, dale para el presente y, ay, ese libro de inteligencia, libro de inteligencia artificial, buenísimo, mi estimado Miguel. Aquí dándole un poco de spoiler. Muchas gracias, Mike. Pues por mi parte, por lo que les comentaba, pues yo los conocí más que por el trabajo profesional. Nos vimos, hablamos, incluso pues tuve consejos de ambos y fueron buenos consejos. Entonces, claro, y precisamente los consejos que hablábamos era porque yo estaba comenzando con mi empresa, tenía una socia, que voy a trabajar en equipo y yo cuando, bueno, escucho la noticia de que los dos se paran, digo, como, miércoles, ¿qué pasó? O sea, para mí fue como fue como complicado entender como qué pasó si los veía como los dos amigos, están juntos para arriba y para abajo. eh, y bueno, eso fue como una sorpresa para mí. Yo la verdad pues nunca pregunté porque pues no es algo que uno debe meterse porque eso es personal. Entonces, pero sí fue una sorpresa que saber que pues obviamente pasan ciertas cosas. Yo sé que a veces hay decisiones fuertes, pero yo dije, miércoles, o sea, me siento como que, guau, o sea, debió ser una decisión fuerte porque siempre que hablábamos, siempre seguían unidos, tenían como esas decisiones, pensaban juntos, tomaban decisiones juntos, siempre tenían como algo como por qué, por qué seguir adelante entre los dos. Entonces siempre fue como una incógnita que pudo haber pasado para muchos, incluso yo que ya un corto tiempo conociéndolos, ahora imagínense pues más personas, pero pues sí, pero siempre como tú lo mencionas, Miguel, eh, hay decisiones, hay cosas que vienen en la vida y que pues las perspectivas a veces eso pasa en muchos negocios que pues hay visiones diferentes y a veces puede pasar ese tipo de situaciones. Entonces pues para mí y yo sé que para muchos fue como una sorpresa, pero sí, la verdad pues también a mí me generó como esa novedad que yo no, pues no me esperaba. Y menos porque yo te conocí como, eso fue como, te conocí un año y al siguiente año fue como que, sí. Fue sorpresivo porque justo lo que mencioné hace un momento, yo cené con ellos un día antes de volver acá allí en Medellín y hablaron de manera muy emotiva, muy ilusionados con el proyecto de Power Skill y dije, a ver, espérame, eso acaba de ser hace unos meses, ¿cómo que ya no van a trabajar juntos y estaban como apenas emergiendo una nueva marca, un nuevo producto? Y bueno, digo, las cosas que pasaron, pero al final, Miguel, no es porque estés aquí presente, no porque seas hoy tú el invitado, pero la verdad es que hoy me da mucho gusto ver, porque te dije, ya me he metido a ver la plataforma, ojalá que pueda, adquirir uno de los cursos, que tengo muchas ganas de los cursos, tengo muchas ganas del último libro, que a ver si ahorita nos platicas sobre ese. Y te felicito porque
porque yo sentí que en tu caso, así, agarraste nuevamente el ritmo y vámonos para arriba. De pronto nos sorprendes con este libro, de pronto nos sorprendes con un nuevo curso, con la plataforma llena de contenido y llena de cosas nuevas y como dijiste, ya los reinventaste, ya puliste detalles, ya aprendiste de experiencias y de tal vez errores anteriores y hoy estás creo que más duro que nunca, ¿no? Entonces, felicitarte por ello y por el libro que acabas de sacar, del cual quiero que nos platiques ahí esa parte del proceso. ¿De qué trata ese libro? Sé que es de inteligencia artificial, pero ¿qué tipo de usuarios, qué tipo de personas son el público que puede ser el ideal para leer este libro? Bueno, Víctor, Mike, Cristian, muchas gracias por sus palabras. Y bueno, ya que tienen curiosidad del libro, pues por supuesto se los muestro. Claro, por aquí es este. Análisis de datos con inteligencia artificial, como mencionabas hace un rato, siempre hace mucha ilusión tenerlo físico y siempre mis libros siempre los tengo por ahí. Yo creo que ya cuando arme ahí la oficinita los tendré marcado atrás, no sé, pero siempre hace mucha ilusión tenerlo pues impresos, ¿no? Y bueno, ¿qué les cuento de análisis de datos con inteligencia artificial? Este libro ha buscado lo que yo les dije desde hace un momento, y es ir consolidando cómo utilizar inteligencia artificial en nuestro rol de analistas de datos. Pero no solamente porque vamos y le preguntamos algo a ChatGPT, ¿no? Sino de repente cómo lo podemos ir llevando más allá. Cómo de repente tal vez nos permita dilucidar qué podría estar ocurriendo con ese rol del analista de datos en unos años, ¿no? Por eso, no, desde una vez se los digo, no sé si se note, tiene el loguito aquí de la empresa OpenAI, los que están detrás de ChatGPT, pero eso no quiere decir que nos la pasemos haciendo, conversando con ChatGPT. No, realmente es un libro que utiliza Power BI, utiliza lenguaje M, es decir, Power Query, utiliza Python para traer la inteligencia artificial y facilitarnos la vida en diversas tareas. Transformación de datos, creación de un análisis de sentimiento, etcétera, etcétera. Entonces, como todas esas primeras exploraciones, esas primeras picando piedra de cómo puedo combinar inteligencia artificial con ese análisis de datos clásico, podría decirse, pues lo recopilé aquí en este libro. Entonces, de eso va. Me preguntabas que para quién es. Mm, yo diría para todo el mundo, pero si uno tiene una noción básica de Power BI y de repente unas nociones de programación, de Python, sería ideal. Si no, también se puede leer, pero tengan paciencia. Tengan paciencia, repiten el capítulo, porque si de repente hay cositas que bueno, ya hay necesario conocer un poquito de antes. Muy bien, hay que tener un poquito de contexto. Sobre todo creo que te refieres a la parte de Python y a lo mejor el lenguaje M, ¿no? Que acá Python, el buen Mike, nos da buena cátedra al respecto. Entonces, antes de comprarlo, voy a ponerme ahí a tener un poquito de introducción con el buen Mike y todo lo que sabe hacer. Y bueno, la verdad es que para mí no es secreto. El tema de inteligencia artificial me apasiona tremendamente y es algo de lo que hablo mucho en mi canal, al nivel de lo que es Excel, de lo que es tal vez Copilot y toda esa parte. Pues creo que lo aprovechamos bastante, ¿no? Entonces, ¿en dónde podemos encontrar ese libro, Miguel? El libro lo pueden encontrar de manera digital mediante mi web, powerelite.studio. Sí, ahí, desde ahí arriba hay un banner grandote amarillo que dice aquí, entonces es fácil llegar. Y físico mediante Amazon, en Amazon México, España, el general, pues ya se encuentra si se quiere la versión física del libro. Excelente. Que por cierto, Víctor, ahí aprovecho para comentarte, dado el tema de Python, fíjate que el libro no es tanto que debas conocer Python a profundidad, porque digamos también lo que busca es como darte la receta, ¿sí? Mira, toma este script y utilízalo, ¿no? Entonces, de repente para quienes tengan curiosidad que no vaya a ser un freno, ¿no? Que tienen que ser expertos en Python, ¿no? Pero igual, los invito a que por lo menos las bases de Python, yo considero que
que son buenas en general para cualquier analista de datos. Excelente, muy bien. De todas maneras, no se preocupen, acá abajo les vamos a dejar en la descripción los links, tanto a lo mejor de la publicación en Amazon o cómo buscarlo en Amazon, el sitio web obviamente donde pueden tener ahí el link directo para poderlo adquirir. Y si alguien se interesara en tus libros anteriores, ¿todavía se pueden adquirir, Miguel? Sí, todavía en la página de Power Elite están, hay toda una sección de libros. Entonces Ok, ok. ahí está todo el historial. Entonces ahí los lleva bien sea al digital o al físico. Ah, súper. Se Bueno, puede. pues ahí vamos a dejar la información, porque estoy seguro que más de uno, sin duda, si no te conocía o si te siguen y a lo mejor no sabían que tenías tantos libros, pues bueno, por ahí alguien seguro se interesa y que también esta charla sirva para promover un poquito todo ese trabajo que a través de los años has realizado. Y entre tanta cosa que haces, Miguel, ¿qué hace Miguel para desconectar de todo este mundo digital, de todo este mundo de los datos? ¿Qué le gusta a Miguel fuera de lo que es esto, la inteligencia artificial, el Excel, Power BI, los datos en general? Primeramente mi familia. Nada, mi familia. Me encanta pues poder salir con mi esposa, con mis niñas, ir a comer o simplemente llevar a las niñas al parque. Eso, mi familia, como te comentaba hace un rato, pues los domingos ya yo no miro absolutamente nada de que tenga que ver si me preguntaron algo, no, pues ya toca esperar. Entonces, eso principalmente y ante todo. También algo que me encanta, que desde hace un tiempo, pues no, por tanta cosa, ¿no? Porque, bueno, la familia, la niña pequeña, una nueva empresa, ¿no? Retos. Entonces siempre hay cosas que toca poner en pausa. Es el deporte. A mí me encanta el gimnasio. Concretamente, yo he practicado un deporte que se llama levantamiento de potencia, que es fuerza, básicamente. Eh, Me encanta también, como te decía, he tenido que desconectar de él por, bueno, toca ir equilibrando de a pocos, ¿no? Y bueno, ahorita he ido retomando de a poquitos otra vez. Entonces, bueno, esas son, digamos, como las dos cosas principales. Ahorita, por ahí a veces agarro mi guitarra, que era uno de los hobbies que tenía cuando era, pues, hace años, ¿no? Pero, bueno, eso por ahí. Excelente, eso sí no me lo sabía. Lo del gimnasio sí había visto porque de pronto en tus redes personales subías dos, tres cositas de cuando estabas en el gimnasio, pero lo de la guitarra, eso sí ni me lo imaginaba, ¿eh? Eso no te veía aventándote una serenata. Sí, una serenata de puro rock, Eras sí. puro, eras más rock. ¿Era guitarra Sí. eléctrica o acústica? Eléctrica, guitarra Ah, ok, eléctrica. ok. Ahorita tengo, hace 2 años que quise retomar, me compré una acústica, ahí como para agarrar más fuercita los dedos y eso, pero sí, la eléctrica fue como hace años la que dele y dele y dele y bueno, ahí también, como te digo, de a raticos a veces la agarro, ahí como para uno desestresarse y desconectar también. Excelente, muy bien. Para ir cerrando, Miguel, eh, yo te ubico específicamente por la creación de contenido y ahorita esto que hemos hablado que abordamos de manera muy puntual, el tema de los libros. ¿Qué le aconsejas en esos dos aspectos a la gente que nos está viendo y que quizás no crea contenido, pero en la actualidad, pues creo que todos conocemos sobre algún tema y todos hemos sentido en algún momento esa necesidad tal vez de decir, yo quiero escribir mi propio libro? ¿Qué le puedes aconsejar o qué crees que es lo más importante que debe saber alguien que quiere escribir un libro? ¿Y qué es lo más importante que debe saber alguien que quiere comenzar a crear contenido? Porque ya vimos en ambos casos que no es nada fácil ni el hecho de generar una marca a través del contenido y de no nada más sentarte y decir voy a escribir un libro. Buena pregunta. Para los dos casos, si uno quiere escribir un libro, bueno, hay algo importante, pienso yo.
y es que uno tenga pasión por compartir, ¿sí? Que no sea algo de repente por, no sé, me voy a lucrar con un libro, eh, sino porque realmente a uno le guste compartir. Y en ese sentido, si uno quiere compartir algo, yo siento que uno no necesariamente tiene que ser el mayor experto. Yo no me considero experto en nada, me considero un apasionado por aprender y compartir. Y si uno quiere compartir algo, de repente es una experiencia, ¿no? Son casos que uno ha visto de utilizando X o Y herramienta. Hay un punto crítico, 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 y es esa estructura inicial. Porque si uno no tiene un norte, súper complejo, ¿no? Es como que voy para allá y mejor hago esto, o mejor lo reescribo así, ¿no? Entonces, para un libro o para un curso, lo que sea es tener una muy buena estructura inicial. Yo he sido Yo he utilizado desde hace mucho tiempo los mapas mentales, como esta estructura jerárquica, ¿no? Donde tú organizas todas tus ideas mediante distintas ramas y demás. Y yo realmente eso lo hago para todo. O sea, para crear un video, para dar una capacitación, para crear un libro, ¿no? Todo lo organizo allí. Y eso ya me da una muy buena ruta. Entonces, para alguien que le gusta compartir, tiene un conocimiento que piensa que es valioso, más allá de ser un experto, pero que de repente son casos, es una experiencia que desea compartir, que tenga la estructure bien, antes incluso de escribir la primera palabra. No sé si es un mapa mental, es lo que más me sirve a mí. Un mapa mental, porque uno puede poner notas y lo jerarquiza. Pero de repente, si hacer esa primera estructura es hacer una breve descripción de cada capítulo con, por ejemplo, las editoriales, dependiendo de la editorial, te recomienda así, ¿no? Bueno, ¿cuáles son los capítulos? Y luego cada capítulo una descripción y cuatro puntos que se van a ver y cuatro conclusiones, ¿no? Entonces, generar muy, muy bien esa estructura y tomarse el tiempo de hacerlo bien, sino por hacerlo rápido, no porque pues ya quiero empezar a escribir o quiero hacer algo, sino para que todo sea cohesivo, ¿no? Para que todo tenga también una progresión de repente lineal, ¿no? Vamos de menos a más, vamos de los conceptos, de lo básico hasta lo avanzado, pero como queda bien hilado, que de repente, ok, no voy a explicar algo complejo y de repente las bases no las di, ¿no? O de repente ni siquiera menciono, debes estudiar X o Y cosa, ¿no? Entonces, por eso, toda esa estructura inicial, independientemente de cómo sea, como les decía, el mapa mental es lo que más me sirve a mí, es lo que yo más recomendaría. Ya a partir de allí, que si la edición, que si, en fin, un editor se puede contratar, ¿no? Ya habrá alguna inteligencia artificial que te lo hace automáticamente, puede ser, no la conozco, pero puede ser, ¿no? Pero esa estructura inicial, que eso es lo que realmente lo que va a transmitir valor y lo que valoran las personas, para mí es la base fundamental de todo. Y respecto al contenido, Pues respecto al contenido, pero ¿cómo así? ¿Cómo lo organizas? Eh, lo mismo, o sea, ya es empezar como a hacer un zoom, ¿no? Ya tengo toda la estructura, ya tengo cada capítulo, o sea, imagínense el mapa mental mío, ¿no? Capítulo uno, capítulo 2, introducción, conceptos básicos, instalar Power BI, instalar Python, APIs para los capítulos. Y ya cuando uno empieza a escribir, ya haces un zoom. Te sientas en ese primer capítulo y yo desde el mapa mental empiezo a desglosar todas las ramas. ¿Sí? Ah, ok. Entonces, primero, digamos, no sé, del primer capítulo, conceptos básicos de inteligencia artificial, ok, ¿qué es inteligencia artificial? ¿Qué es un LLM? ¿Qué es aprendizaje automático? Chan. Ah, ¿qué es aprendizaje automático? ¡Prum! Saco ramas. Bueno, aprendizaje automático, ¿qué puede ser lo esencial sin saturar? ¿No? De repente, porque también depende del enfoque. Si tú quieres explicar todo o quieres... Ah, aprendizaje, le saco ramitas, ¿no? Eh, aprendizaje automático, aprendizaje supervisado, aprendizaje tal, 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 y así lo voy desglosando. Y ya cuando tengo eso, simplemente empiezo a escribir. Cada ramita es un título, un subtítulo y empiezo a escribir. Así es como lo manejo yo. Eh, claro, pues me parece muy, muy, muy buena idea porque efectivamente, si tú todo lo estructuras en un mapa mental y como dices, esa parte me gusta cómo lo dices, si haces zoom,
a la parte de un tema, de ahí se despliegan varios subtemas y entonces cuando ves ya tienes una estructura que puedes jerarquizar y entonces ya empezar a darle forma, ¿no? Porque de otra forma, si tú lo quieres hacer en línea tras línea y estructurarlo, creo que no se le notaría o de pronto empiezas a escribir dos o tres temas y te olvidas de uno y dices, ay, este tema debería ir en medio de los cuatro de arriba que tengo. Entonces me parece, digo, ay, he visto otras personas que escriben que dicen, yo hago notas en alguna aplicación en mi teléfono y recuerdo ese tema y después junto todas esas notas y empiezo a hacer la jerarquía de los temas, no sé. Pero me parece muy, muy buena tu dinámica. Miguel, si tú no te hubieras dedicado a los datos, ¿a qué se hubiera dedicado Miguel Caballero? Si yo no me hubiera dedicado a los datos. Ah, caramba, qué pregunta, ¿no? Metalero, Eh, ¿Cómo? metalero, o sea, Sí, digamos que si retomamos por allá épocas de colegio, antes de entrar a la universidad, mi pasión ¿La era música? la, ¿Sí? la música, la guitarra, ¿cómo no? Sí, podría ser. Eh, sí, digamos en una época más reciente y que fuera factible, dedicarme al deporte al que les comentaba, ¿no? Eso, pero creo que detrás de Miguel siempre están esas ganas de aprender, ¿no? De aprender. Siempre estoy ahí como mirando, me gusta explorar. Bueno, pero sí, creo que sería como eso. Una pregunta bien interesante. Listo, bien, Miguel. Pues nada, Miguel, quiero agradecerte el tiempo que nos acabas de regalar. La verdad es que nos regalas muchas lecciones de aprendizaje sobre la parte de libros, que creo que ahí eres de las personas que más admiro respecto de hacer publicaciones editoriales, porque yo creo que no es sencillo ni siquiera hacer un libro. Y tú tienes ya una cantidad que quizás pocos en la vida logran escribir, ¿no? Y admiro porque tienes una familia y porque tienes una academia y porque trabajas, seguramente tienes un equipo de trabajo o por lo menos, como dices, algunas personas que se encargan de algunos detalles, pero yo estoy seguro que gran parte de este trabajo está en ti, o sea, eres tú y nada más, ¿no? Pues sobre todo por la parte de la academia que creo que la gran mayoría de los cursos, si no es que el 100 pues eres tú quien es la cara de los cursos que hay dentro de la academia. Y pues gracias por habernos regalado este tiempo, casi hora y media de contenido, amigo, de muchas cosas que creo que pueden servir para la gente que nos está viendo. Y que bueno, pues Mike, Cristian, pues no sé, ustedes despidan al buen Miguel. pues muchas gracias, estimado Miguel, aquí por aceptar la invitación y muy contento y sobre todo felicitarte y que vengan mucho más cosas, que yo deseo de todo corazón que venga un nuevo libro que también sea los LM, pero con el enfoque de ingeniero de datos y pues ahí somos de los que nos gusta estudiar cosas para darle más poder a este mundo de los datos. Muchas felicitaciones y espero vernos pronto en un evento presencial. Muchas gracias, Mike. Muchas gracias, Mike. Sí, espero por ahí consigamos, lo vamos a compartir. Y nada, por ahí, respecto a lo que estás Eh, diciendo, se ven en, unas cositas, pero bueno, por ahí me quedo En hasta noviembre ahí. espero que como en la ocasión pasada nos veamos en el Data Day, Chris. Creo que no sé si has tenido oportunidad de hablar ya eso con Miguel Bueno, o me todavía estoy eso es adelantando. con calma, pero a eso iba. Y aquí revisando historia y yendo hacia atrás, pues Miguel, para los que no saben, pues junto a Iván, junto con Fabián, junto a Natalia, ellos fueron prácticamente los que tomaron la iniciativa del Power Transfer Colombia. De ahí ya nos unimos varios colombianos y prácticamente Miguel fue uno de los pioneros los que estuvimos en el grupo que escogimos el Data Day y por él fue que hoy existe también este evento. Precisamente aquí estaba viendo la foto, me acuerdo que el primer evento prácticamente estuvimos los ponentes y unos cuantos amigos, pero el segundo evento, Miguel también estuvo y pues, logramos que fuese un poco más grande y no nos ha fallado todavía los eventos, siempre nos da como su enseñanza, su participación y nos acompaña. Yo espero que este año también nos acompañe Miguel porque
Yo sé que de los que iniciamos hemos continuado pocos, pero ojalá que podamos seguir participando, estando ahí, apoyando, sea en organización, sea en ponencias, pero que sigamos como manteniendo vivo este evento y ojalá que pues los que fuimos los primeros sigamos ahí, como John Vergara, que también fue los que fue primero, y otras personas que también nos apoyaron desde el inicio. Iván ahorita pues ha tenido sus situaciones, pero él también quiere estar este año, entonces ojalá que nos podamos reunir todos otra vez en este evento. Pues ahí te comento, Miguel, ya estamos mirando fechas, 20, 21 y 24 de noviembre, es un jueves, viernes, lunes. Ya estamos coordinando pues otra vez como para separar los espacios, ya hablamos con Iván para que nos ayude otra vez con el tema de Microsoft, o sea que ya prácticamente estamos separando el espacio y este año va a ser más grande que la vez pasada. Entonces, ojalá que nos puedas tirar todas esas locuras que se te meten en la cabeza. No, Cristian, no, muchas gracias. Yo honrado de seguir participando, de poder compartir. Y no, ponme ahí de una vez ya, ahí donde quieras. Miguel, análisis de datos con IA. Y allá nos vemos. Prometemos, Miguel, prometemos que esta vez el proyector no va a fallar. Eso, ¿verdad? Que el año pasado por ahí. Todo- Sí, 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 sí. No, Eso pero fue no, no. Dios anécdotas que no mediante, allá pueden nos faltar. vemos, allá nos vemos. Listo, pues será un lujo. Esperamos podernos llevar al buen Mike en esta ocasión y entonces nos veamos todos juntos allá, que siempre será un lujo y un privilegio compartir contigo, Miguel. No, el gusto también es mío poder abrazarlos, compartir un rato, hablar de datos y otras cosas, siempre es maravilloso. Entonces, bueno, Mike, también te esperamos, ¿no? Yo veré, yo veré. Listo. Miguel, por último, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Nos regalas tus redes sociales? Pueden encontrarme en Power Elite Studio. Si buscan la página, se llama así, powerelite.studio. El canal de YouTube se llama así, Power Elite Studio. El Instagram se llama así. Y mi LinkedIn es, bueno, Miguel Caballero. Entonces, por ahí pueden eh, encontrarme. Muy bien, pues muchas gracias por tu tiempo, Miguel, y a ti que te quedaste hasta esta parte del video, muchas gracias, creo que mucho aprendizaje, mucha motivación, mucha inspiración con Miguel Caballero, muchas gracias por haber estado hasta esta parte del video y bueno, pues ya saben, Mike, muchas gracias por acompañarme y siempre hacer estas charlas más amenas, Cristian, de la misma manera. Y bueno, pues para todos, nos vemos el próximo viernes con un invitado igual especial que Miguel Caballero y nos vemos la próxima.